Bueno, vamos a comenzar levantando oración, como siempre. Realmente creo que eso es lo importante porque eh, hay veces muchas veces hay gente que confunde o piensa que estudiar mucho la palabra no es bueno, que es mejor dedicarse al espíritu y no a la palabra. Y eso es una de las ideas que nosotros estamos tratando de, de negar. Nosotros no creemos de que haya que hacer una elección entre la palabra y el espíritu. Por el contrario, creemos de que la palabra es lo que el espíritu dijo y el espíritu dice lo que dice la palabra. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar la palabra, lo que estamos haciendo es buscar que el Espíritu Santo nos esté hablando y enseñando a través de la palabra. Entonces, vamos a orar y vamos a orar justamente por eso, para que realmente el Espíritu Santo sea el que esté hablando a nuestros corazones, ayudándonos a entender, ayudándonos a crecer y por sobre todo ayudándonos a ser más como Cristo, porque ese es uno de los temas bien importantes. Hay veces que, bueno, creo que todos sabemos de alguna u otra forma que el cristianismo también es ir creciendo a la imagen de Jesucristo, o sea, es ser cada vez más parecidos a Él en cuanto a su carácter, en cuanto a su santidad y ese tipo de cosas. Pero a veces en la práctica nos olvidamos un poco, ¿no? Entonces vamos a orar por eso, para que realmente el Espíritu Santo pueda ayudarnos a crecer y ayudarnos a aprender la palabra de Dios y para que eso cambie nuestras vidas. ¿Les parece? Bueno, oramos al Señor. Señor Dios, nos ponemos en tu presencia una vez más, como cada jueves, como cada día de nuestra vida, Señor, porque todo lo que hacemos lo queremos hacer para exaltarte, para glorificarte. Señor, queremos hoy aprender de tu palabra, seguir estudiando tu palabra y queremos pedirte que tu palabra nos ayude a comprender, Señor, tu corazón, nos ayude a conocerte más profundamente, nos ayude a vivir como tú quieres que vivamos, Señor, nos ayudes a realmente ser personas que caminan en tus caminos y caminan en tu voluntad. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos para que abras también su entendimiento y sus corazones, Señor, para recibir tu palabra y que todos nosotros podamos seguir creciendo y dándote gloria y dándote honra en todo tiempo. Señor, ponemos esta reunión en tus manos y pedimos que tu Espíritu Santo realmente esté tocando nuestros corazones en este día y que realmente esté guiando todo lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesucristo. Amén. A ver un momentito. Hay alguien que está haciendo ruido. Ahí está. Bueno, ok. David, un comentario ahí. Como tenés el teléfono y la computadora al mismo tiempo, por eso se escucha como un zumbido. Entonces ahí te puse en silencio el teléfono también para que no haya problema, ¿sí? Cualquier cosa, si querés hablar, asegúrate que el otro dispositivo esté en voz baja, ¿sí? O si no, desconecta uno de los dos. Puedes desconectar el celular. Bueno, entonces, comenzamos. Vamos a leer entonces Primera de Juan capítulo 4. Y es bueno de que venimos avanzando, que ya estamos en el capítulo 4 de Primera de Juan, nos quedan 2 capítulos y vamos a terminar la carta. Y bueno, eso para mí es una gran alegría, porque realmente podemos ver de que estamos haciendo progreso y profundizando en lo que la palabra del Señor dice. Y vamos a leer este pasaje que creo yo que es bien importante. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 6, Primera de Juan 4, del 1 al 6, y dice así. Amados, dice, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto, ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído lo que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Bueno, este es un pasaje bien interesante y podemos ver de que de una forma
u otra viene manteniendo este tipo de separación entre lo santo y lo que no es santo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Siempre tenemos que pensar eso en Primera de Juan. Primera de Juan es un libro de contrastes, es un libro de blancos y negros, ¿sí? Quizás en otras áreas, en otras cosas de la teología, hay cosas que pueden ser un poco más grises, hay cosas que quizás no están tan claramente definidas, pero en este aspecto de lo que Juan está diciendo, todo lo que Juan dice tiene un alto nivel de contraste y está tratando de ser bien estricto y bien claro en que hay dos tipos de personas. Están los creyentes y los no creyentes. No hay término medio. En ese sentido, Juan es súper claro, y algo que repetí varias veces y que sigo diciendo, que es esta idea de que a veces, varias veces yo he escuchado en algunas predicaciones personas que dicen, oh, hay 2 clases de personas, hay 3 clases de personas, hay 4 clases de personas. Entonces, cada predicador le da un enfoque diferente, ¿sí? Pero lo que vemos en Primera de Juan es que hay solamente 2 clases de personas, ¿sí? No porque lo diga yo, sino porque lo está diciendo Juan. Hay 2 clases de personas, el creyente y el inconverso, el incrédulo. El creyente y el incrédulo, no hay más. Claro, sabemos de que muchas veces los incrédulos pueden llegar a ser creyentes por medio de la conversión, pero salvo, digamos, en el momento de la conversión hay 2 tipos de personas, los creyentes y los incrédulos. Y de hecho, aún en el momento de la conversión, uno pasa de un lado al otro, pero no hay término medio, hay incrédulos y creyentes y nada más. Entonces, eso lo tenemos que tener súper en mente. Y la verdad que si algo quisiera que ustedes guardaran en sus corazones es eso. Si dentro de 2, 3, 4, 5 años alguien les pregunta de qué habla Primera de Juan, ustedes tienen que saber muy bien de que Juan hace una diferencia entre el creyente y el incrédulo. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Ahora, teniendo esto en mente, vamos a empezar a estudiar o analizar un poquito más qué es lo que dice este pasaje, porque es bien importante. Fíjense, comienza diciendo amados, y es algo bien característico de Juan, que utiliza mucho este tipo de expresión de amados, o hijos míos, o hijitos míos, si lo vemos a lo largo de todo el libro de 1 Juan. Porque Juan, de alguna forma, tiene un corazón bastante pastoral en ese sentido, tiene un corazón de amor por la iglesia, amor por la gente de la iglesia, y que realmente está tratando de expresar todo con el mayor amor y con el mayor cuidado a aquellos que realmente son creyentes. Entonces les dice, hijitos míos, y se entiende de alguna forma de que Juan no le está diciendo hijitos a cualquiera, no le está diciendo hijitos a los incrédulos, le está diciendo hijitos a los, o amados, hijos o amados, a los que son creyentes, a los que son de Dios, ¿sí? Entonces dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Entonces, en un aspecto, Juan está dándolo en un sentido de consejo o de recomendación, a modo de cuidado, como un abuelo puede darle recomendaciones a su nieto que está terminando su adolescencia, ¿no? Entonces, que está por entrar al mundo. Entonces, tiene un sentido de consejo sabio de una persona mayor que quiere cuidar a los otros que están en crecimiento, ¿sí? Entonces dice, no crean a todo espíritu, sino prueban los espíritus para ver si son de Dios. Ahora, si bien Juan lo está expresando con amor y está dándolo en modo de consejo, si se quiere, nosotros vemos acá que hay una indicación clara, que Dios de alguna forma está dando indicaciones claras a su gente, a la iglesia, está dando indicaciones claras a los creyentes de algo que los creyentes deben hacer. Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque hay veces que pensamos que los mandamientos de Dios son más cosas como no matarás, no robarás, ¿no? Entonces leemos que dice en los 10 mandamientos, no matarás y no robarás, y nosotros decimos, Dios nos está dando un mandato que nosotros tenemos que cumplir. Pero aquí cuando Dios de alguna forma nos está diciendo, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus, también es un mandato de Dios y nosotros no podemos hacer la vista gorda a lo que Dios nos está diciendo. Es bien importante esto, porque hay veces que es como que tenemos temor a cumplir cosas de este estilo, porque tenemos temor de que Dios se enoje con nosotros si nosotros cumplimos esta idea de probar a los espíritus. Y vamos a seguir desarrollando esta idea. Pero les quiero dejar grabado esto. Dios está diciendo en su palabra que nosotros tenemos la responsabilidad de probar los espíritus. ¿Para qué?
para ver si son de Dios, ¿sí? Bien, Malvina, ¿hay una pregunta ahí? Sí, Gaby, quiero hacerte una consulta antes que sigas avanzando. Una vuelta a mí, ¿cómo se llama? Me enseñaron así ¿cómo se llama? En un estudio que supuestamente cuando se refiere acá a Pablo, cuando llama hijitos, no sé si está raro o no, que supuestamente lo hablaba así porque ellos todavía no estaban maduros en las cosas del Señor. No. Como que no tenían una madurez todavía en las cosas del Señor, por eso los llamaba hijitos. No necesariamente, porque hay un punto. Juan está escribiendo, pensemos en el contexto histórico. Juan está en la isla de Patmos. Juan estamos en el año como 70, 80, 90, no recuerdo exactamente, pero Juan es bastante anciano, ¿sí? Él está en la isla de Patmos, está como que si fuera exiliado, ¿sí? No puede ir a visitar las iglesias, no tiene la libertad de ir a ver las iglesias y todo lo demás. Él es el anciano de la iglesia, es el más viejo de todo, es el único apóstol que queda vivo, todos los otros apóstoles ya están muertos o a punto de morir. Entonces es el último que queda vivo y están las iglesias formadas por jóvenes, adultos, adolescentes, de todo tipo de gente que no conocieron a Jesucristo realmente vivo. ¿Por qué? Porque Jesucristo había muerto y resucitado 60 años antes. Pero Juan era el único de los apóstoles que quedaba vivo, que lo había visto vivo a Jesús y que lo había visto muerto y lo había visto resucitado. Entonces, cuando Juan escribe esta carta, puede ser con un enfoque principal a alguna iglesia en particular, pero él escribe esta carta con el enfoque o la idea principal de que sea repartida a todas las iglesias existentes en el mundo, o a la mayor cantidad de las iglesias que había en aquel momento. ¿Cómo sabemos esto? Porque Juan no dice en el principio de la carta el apóstol Juan a la iglesia de tal lugar, como hace Pablo cuando escribe, por ejemplo, a los corintios o a los efesios o a los gálatas o a los filipenses. Pablo dice, el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, bla, 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 a los cristianos que están en Corintio, gracias y paz a vosotros, etcétera, etcétera. Hace una introducción y los saluda, ¿sí? En cambio, Juan no saluda a nadie. Juan empieza a escribir y empieza diciendo directamente lo que existía desde el principio y empieza a relatar acerca de Cristo. Entonces, cuando Juan escribe, no está escribiendo a una iglesia en particular, sino que está teniendo una visión bien amplia de que esta carta sea leída por todas las iglesias, compuestas por todo tipo de gente y en todo tipo de lugar en el mundo. Entonces, no tiene tanto este enfoque de pensar de que ellos son inmaduros, sino él como el más sabio y el último de los apóstoles y el único que había visto a Cristo resucitado, que aún quedaba con vida, él escribe consejos para todas las iglesias que sean útiles para todos. Ahí va a haber gente, lectores que iban a ser personas maduras y otros que iban a ser personas inmaduras, porque es como toda la iglesia. Uno se predica en una iglesia donde hay 100 personas, de esas 100 personas hay 20 que pueden ser maduras, 20 son totalmente inmaduras y los otros 60 están en algún lugar en el medio. Entonces, creo que tiene que ver más con ese aspecto. Juan está escribiendo a todos y Juan lo hace como el anciano que le está escribiendo a todos los demás, que son la gran mayoría menores de edad que él, y que él es el que está preocupado por toda la iglesia en todo el mundo y está dando sus últimas enseñanzas antes de morir. Entonces, para mí, esta idea de amados o hijitos no tiene un sentido de que los considere inmaduros a ellos, sino que tiene un sentido de que él es el más anciano y el más, con más sabiduría y que está escribiendo con amor a la iglesia que necesita crecer en las cosas del Señor. ¿Te responde tu pregunta? Sí, gracias. Perfecto, excelente. Bien, entonces, seguimos avanzando. Entonces, dejo esta idea de que aquí, aunque Juan lo esté diciendo con amor y a modo de consejo, nosotros podemos ver una indicación de parte de Dios. Y la indicación es que nosotros no debemos creer a todo espíritu, sino que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Tenemos que tratar de entender un poquito qué significa esto. Porque hay veces que leemos la Biblia y sacamos las conclusiones de acuerdo a lo que a nosotros nos parece por falta de conocimiento de lo que realmente el texto bíblico dice. Entonces, si alguien lee y dice, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, ¿qué es lo que van a hacer? Que muchas personas van a tratar de pensar de que está hablando de
primeramente de demonios, que está hablando de personas endemoniadas, va a pensar que a ver si lo que el demonio dice es verdad o no es verdad, y tratar de decir, ok, yo no tengo que creer todo lo que dicen los demonios, o pueden llegar a sacar conclusiones de ese estilo que el texto bíblico realmente no dice nada de todo eso, no está explicando nada de todo eso. ¿Cómo podemos nosotros entender a qué se refiere Juan cuando dice que no crean a todo espíritu? Por lo que dice inmediatamente después. Él dice, no crean a todo espíritu, y después dice, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, ¿cómo podemos entender a qué se refiere Juan cuando habla de que no tenemos que creer a todo espíritu? Lo tenemos que entender de que nos tenemos que dar cuenta que va a haber muchas personas en el mundo que van a estar predicando, enseñando, profetizando y que no han sido enviados por Dios. Entonces, a eso se está refiriendo Juan. ¿Y Juan por qué lo hace? Porque él era el encargado de asegurarse que la iglesia estuviera firme en la verdadera doctrina de Jesucristo y que no se metieran a la iglesia herejías, enseñanzas destructivas, enseñanzas que no eran lo que Jesús había enseñado. Entonces él tenía que cuidar de que no se mezclaran en la iglesia cosas que no eran verdad, que no eran correctas. Entonces Juan está muy preocupado por ese aspecto, por no permitir que se mezclen en la iglesia las herejías. Entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces, él, no crean a todo espíritu. O sea, no crean a cualquiera que viene y les enseña algo y les dice algo solamente por lo que la persona dice, porque lo que la persona dice puede estar mal, puede estar equivocada. No crean en todo lo que cualquiera dice, sino que es lo que tienen que hacer, probar a la persona y en lo que la persona dice. Y esto es bien importante. Nosotros tenemos un mandato de parte de Dios de probar lo que los predicadores enseñan para ver si lo que están enseñando es verdaderamente de Dios y probar si la persona que está enseñando es verdaderamente de Dios. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos que probar a las personas que nos predican, que nos enseñan, que nos profetizan. Ahora dice, no crean a todo espíritu. Esto tiene un sentido bien amplio. No se refiere específicamente a la profecía, se puede referir a todo tipo de enseñanzas o predicaciones, ¿sí? Pero, ¿cuál es el argumento que usa Juan para decir de que nosotros debemos probar las enseñanzas? Nos está diciendo, tenemos que probar las enseñanzas porque hay muchos falsos profetas. Si no hubiera falsos profetas, entonces no necesitaríamos probar las enseñanzas porque los que nos están hablando estarían hablando la verdad. Pero como hay falsos profetas, entonces nosotros tenemos que probar lo que se nos dice para ver si el que nos está diciendo algo es un falso profeta o si el que nos está diciendo algo realmente está enseñando lo que la palabra de Dios enseña. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad, un mandato de parte de Dios de probar lo que se nos enseña, pero se nos da también la razón, porque hay muchos que vienen a engañar. Me gustaría hacer una pausa para poder ver un ejemplo en Jeremías capítulo 29 que me parece súper tremendo. A mí me parece que es súper tremendo. Y vamos a tomarnos unos minutos para ver este pasaje de Jeremías 29 porque realmente es súper interesante. Fíjense, Jeremías capítulo 29, verso 1, dice así. Estas son las palabras de la carta que envió el profeta Jeremías, que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Luego vamos a explicar el contexto. Vamos al verso 3. Dice, la carta que fue enviada por mano de Elás, etc., dice así, versículo 4. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. En el verso 4, ¿sí? A todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y habítenlas, planten huertos, coman de su fruto, tomen mujeres, tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus maridos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas y multiplíquense allí
y no disminuyan. Y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Que no los engañen sus profetas que están en medio de ustedes, ni sus adivinos, ni escuchen los sueños que tienen, porque les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los he enviado, declara el Señor. Verso 10. Pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ahora, vamos a explicar el contexto histórico de este pasaje. El pueblo de Israel había pecado por cientos de años. Había sido advertido por Dios por cientos de años. Dejen de pecar, dejen de pecar. Dejen de pecar o se van a ir esclavos a Babilonia. Dejen de pecar o se van a ir esclavos de Babilonia. Dejen de pecar porque Babilonia viene ya. Viene pronto. Pronto va a arrasar con todo. Dejen de pecar, si no Babilonia va a arrasar con todo. Hasta que llegó el día que como ellos siguieron el pecado, vino Babilonia, arrasó con todo y se llevó a toda la gente de Jerusalén y a todos los judíos esclavos a Babilonia, en lo que se llama el destierro a Babilonia. Fueron esclavizados. Después de entrar a destruir la ciudad, matar a mujeres, a niños, a todos los que quedaron vivos los pusieron en cadenas y a caminar, como se ve en las películas, a caminar hasta Babilonia encadenados. Filas y filas de personas, mucha gente. Dejaron solamente lo más pobre, lo más perdido en Jerusalén y a la gran mayoría del pueblo se la llevaron todas esclavizadas a Babilonia. Entonces, ¿qué pasaba? En Babilonia, los profetas empezaron a decir, quédense tranquilos que ya viene la salvación de Dios, ya viene la salvación de Dios, Dios nos va a salvar, Dios nos va a rescatar de Babilonia, ya mismo, no se acostumbren a vivir en Babilonia porque ya nos vamos. Eso es lo que les decían los falsos profetas. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Ellos cuando llegaron a Babilonia fueron puestos en libertad, digamos, siempre y cuando ellos vivieran ahí en Babilonia. O sea, tenían la posibilidad de vivir, tener casa, tener comercio, hacer su vida, pero no podían regresar a su tierra. Esa era la idea, ¿no? No es que estaban todos presos en una cárcel, sino que vivían en su tierra, solamente que no, vivían en Babilonia libremente, pero no podían regresar a Israel, a la tierra de Israel. Los profetas les decían, quédense tranquilos que en cualquier momento de estos Dios hace un milagro y nos trae todos de nuevo a Israel. Eso es lo que los profetas estaban diciendo una y otra vez, hasta que Jeremías envía esta carta a quienes, a los líderes del pueblo de Israel y dicen, ustedes hagan vida en Babilonia, cásense, den a sus hijas en casamiento y a sus hijos en casamiento, planten viñas, comercien, acostúmbrense a vivir ahí porque se van a quedar 70 años. Eso es lo que dice Jeremías. Eso es lo que dice. Jeremías le dice, todas esas bendiciones que le profetizaron son todas mentiras. No crean ninguna de todas esas bendiciones, porque lo que Dios dijo es que ustedes tienen que vivir en paz en Babilonia. ¿Por cuánto? Por 70 años. Eso lo dice en el verso 10. Por 70 años. ¿Por qué? Porque Babilonia era el castigo que Dios les estaba dando por el pecado que ellos habían querido perdurar durante tantos años, tantos siglos, en realidad. Entonces, Dios los está castigando por su maldad. Entonces, Dios les dice, verso 9, verso 8, porque así dice, verso 7, busquen el bienestar de la ciudad, o sea, de Babilonia, a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por Babilonia, sus esclavizadores, vamos a decir. Oren por el bienestar de sus enemigos, porque en el bienestar de Babilonia ustedes van a estar bien, porque así dice el Señor, que no los engañen sus profetas que están en medio de ustedes, ni sus adivinos, ni escuchen los sueños que tienen, porque les profetizan falsamente en mi nombre, yo no los he enviado. Y entonces después dice, cuando se cumplan los 70 años, los haré regresar. Y entonces ahí viene el famoso versículo, que muchas veces lo sacamos de contexto, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Lo que está diciendo Dios es, yo no los voy a bendecir. Y no los voy a bendecir, ¿por qué?
porque los amo y porque tengo buenos planes para ustedes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como tengo buenos planes para con ustedes, lo que voy a hacer es dejarlos castigados por 70 años. Porque después de los 70 años voy a bendecirlos. ¿Se entiende? Entonces, importante esto, porque nos ayuda a ver la perspectiva del pueblo y la perspectiva de lo que se les decía al pueblo, lo que los profetas le estaban diciendo al pueblo, lo que los profetas, falsos profetas, estaban haciendo era profetizar bienestar, bendición, bienestar, bendición, bendición, libertad, libertad, bendición. ¿Todo para qué? Para animar al pueblo, para que el pueblo esté contento, para que el pueblo esté en paz y para que el pueblo se anime. Pero lo que Dios dice es, no se animen nada, bánquense el castigo, porque la bendición va a venir después, no va a venir ahora. Importante, porque nos pone en perspectiva. A veces nosotros pensamos en un Dios que necesariamente tiene que hacer todo, que todo tiene que ser para bendecirnos a nosotros. Y eso no es así. No es que lo que Dios hace, no todo es para bendecirnos, no en el momento y de la forma en que nosotros queremos. A fin de cuentas, Dios va a traer bendición para nosotros, pero Dios va a traer bendición cuando Él quiere, de la forma que Él quiere, por el medio que Él quiere, y no de la forma que a nosotros nos gustaría que nos bendiga. Y muchas veces, la bendición que Dios nos da no es para esta tierra, sino es para la vida futura cuando estemos con el Señor, y no en esta tierra. Dios puede bendecirnos en esta tierra, por supuesto, pero si Dios no quiere bendecirnos en esta tierra, Él está en todo su derecho. Dios no nos ha profetizado bendiciones en esta tierra. Lo que nos ha profetizado son tribulación y angustia en esta tierra. Muchas veces va a bendecir, gloria a Dios, si nos bendice, podemos orar para pedirle bendición, pero no podemos pensar automáticamente que Dios nos va a bendecir porque nosotros lo queremos. Ahora, los profetas estaban profetizando bendición, y lo que Dios dice es, sí, va a haber bendición, pero dentro de 70 años. Mientras tanto viene castigo, ¿sí? Entonces, ahí vemos un poquito la perspectiva de qué es lo que muchas veces hacen los falsos profetas. Los falsos profetas lo que van a hacer es tratar de profetizarnos bendición, es tratar de profetizarnos solo lo bueno, nunca lo malo. Y no lo hablo solamente, no me refiero solamente a las profecías, me refiero a todo, a la predicación, a las enseñanzas y todo eso. Entonces, si vamos a escuchar un profeta, un pastor, un apóstol, un maestro, que lo único que hace es hablar de bendición para la gente, tengan por seguro que en gran porcentaje está equivocado. No quiere decir que Dios no nos vaya a bendecir. Claro, Dios nos puede bendecir. No quiere decir que siempre nos vaya a bendecir. El mensaje cristiano tiene ambas cosas. Tiene enseñanzas de bendiciones para nuestra vida, también tiene enseñanzas de cuidado, de angustia, tribulación, de persecución. Hay de todo en la enseñanza cristiana, de todo para diferentes momentos, para diferentes situaciones, para diferentes cosas. Entonces, ¿cuál es el rol que tenemos que tener nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que hacer como los bereanos. Y ahí me gustaría ir a Hechos, capítulo 17. Creo que este pasaje lo he mencionado y sé que algunos lo conocen, pero es importante que nosotros lo podamos repasar porque viene al caso con lo que hoy estamos estudiando. Hechos, capítulo 17. Fíjense lo que dice, Hechos 17, verso 10. Dice así: enseguida, dice, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Pablo y Silas estaban predicando el evangelio. Y llegaron a una ciudad llamada Berea, ¿no? Dice, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos, dicen, los judíos que vivían en Berea, eran más nobles que los de Tesalónica. O sea, eran mejores o más nobles que los judíos que vivían en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Entonces, lo importante de aquí es que de alguna forma se resalta la idea que los judíos de Tesalónica recibieron la palabra de Dios con solicitud, o sea, con ánimo, con alegría, con gozo. La recibieron con alegría la palabra, a la predicación del evangelio. Pero los de Berea eran mejores que los de Tesalónica porque no solamente recibieron la palabra de Dios con alegría y con gozo,
sino que además de eso, comprobaban por medio del estudio de las Escrituras para ver si lo que Pablo y Silas les enseñaba era verdaderamente lo que las Escrituras decían. Entonces, ¿qué hacían los de Berea que no hacían los de Tesalónica? Probaban lo que se les enseñaba. Probaban, lo chequeaban, lo corroboraban, iban a las Escrituras, iban a ver, a estudiar, a leer y a entender si lo que se les estaba enseñando era lo correcto o no. Entonces, ahora sí volvemos a 1 de Juan. Mi punto es este. Juan dice, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, si lo pudiera poner en otras palabras, lo explicaría de esta forma. No crean todo lo que se les enseñe, o no crean a todo el que les venga a enseñar algo, sino prueben a los que vienen a enseñar y prueben lo que enseñan para ver si son de Dios, porque hay muchos que en realidad son falsos profetas, maestros, que han salido del mundo. Están en el mundo, pero son falsos, de cuál es nuestra responsabilidad probarlos. Y esto es importante también porque hay muchos que, por ejemplo, enseñan algo así como que si un profeta de Dios habla, hay que creer todo lo que el profeta de Dios dice y hay que obedecer todo lo que el profeta dice, ¿cómo decir? Sin dudar lo que el profeta dice. Pero lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña, es que nosotros tenemos que poner a prueba lo que se nos dice. No nos dice que debemos aceptar lo que cualquiera nos viene a decir. De lo que cualquiera, aquel que se llame profeta, pastor, maestro, apóstol o lo que sea, nos venga a decir. No, yo tengo que probar lo que se me dice. Y de hecho, lo mismo que yo lo he dicho en otra oportunidad, pero lo sigo diciendo, yo estoy tratando de enseñar la palabra tal cual como es, o al menos estoy haciendo mi mayor esfuerzo por estudiar la palabra y por enseñarla de acuerdo a la mayor comprensión que uno puede tener de las Escrituras. Pero ustedes, todos ustedes, tienen también el deber y la responsabilidad de probar a ver si lo que yo digo es verdad o no. Primero, porque yo me puedo equivocar. Y segundo, porque aunque, digamos, en todo caso ustedes tienen la responsabilidad de probar de lo que yo diga, ¿sí? Entonces, es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a probar? Y es importante esto, ¿sí? ¿Cómo vamos a probar si lo que se nos enseña es verdad o no es verdad? Y esto es bien importante, porque la Biblia nos está dando una indicación, pero también nos está diciendo de qué forma debemos hacerlo. Y vamos al verso 2, dice así: en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo esto. Primero y principal está comparando y está diciendo, de esta forma ustedes pueden conocer a lo que viene del Espíritu de Dios, y luego dice, de esta otra forma ustedes pueden conocer lo que no viene del Espíritu de Dios. Entonces está empezando a marcar la distinción. Y esto tenía que ver con lo que yo decía al principio, que Juan está constantemente marcando la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo verdadero y lo falso, entre el cristiano y el incrédulo, entre Dios y Satanás. Está haciendo una división y está marcando, está separando las aguas, está haciendo blanco contra negro y está dejándolo bien en claro cuáles son las diferencias. Entonces ahora va a decir, ¿de qué forma ustedes conocen al Espíritu de Dios? O sea, para ponerlo de otra forma, en el contexto de lo que está diciendo es, de esta forma que yo les voy a decir, ustedes pueden saber si lo que se les está diciendo viene de Dios o no viene de Dios. Y entonces está la comparación con lo otro que dice después. Dice, verso 3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Entonces ahí viene la otra comparación, de decir, de esta otra forma es que nosotros vamos a poder reconocer aquellas cosas
que no vienen de Dios, o aquellas cosas o enseñanzas que están viniendo de otro que no es el Espíritu de Dios. Bien, entonces ahora viene la explicación. ¿De qué forma lo vamos a conocer? Y dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces ahí está dando la clave. ¿La clave cuál es? La clave es que todo lo que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora, es bien importante esto por varios aspectos. Primero y principal porque está resaltando a Jesucristo y está mostrando quién es Jesucristo y está mostrando la importancia de que lo que se enseña y de lo que se predica va de acuerdo al mensaje de Jesucristo. Pero hay unos puntos más importantes también, que dice, aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Entonces la idea de ha venido está dando a entender de que no era carne humana, sino que era externo y que vino al mundo, no como nosotros, que nosotros fuimos concebidos en el mundo. Nosotros decimos generalmente que venimos al mundo, que un bebé vino al mundo, pero la realidad es que no vino al mundo, fue concebido en el mundo y nació en el mundo. No viene de otro lado, sino que fue concebido en el mundo. Pero aquí cuando la palabra de Dios dice que Jesucristo ha venido al mundo, está resaltando la idea de que Jesucristo existía desde antes de la fundación del mundo y que Jesucristo es Dios. Y como es Dios, tuvo que venir al mundo y no pudo ser concebido en el mundo, sino que tuvo que venir al mundo. Entonces, primero se resalta la deidad de Cristo. Ahora, el segundo aspecto aquí es que Jesucristo ha venido en carne. Entonces, ahora lo que está diciendo es que Jesucristo, siendo Dios y existiendo delante de la fundación del mundo, vino al mundo y se hizo carne, y ahí está resaltando la humanidad de Cristo. Entonces, bien importante esto. Todo predicador, toda enseñanza que se considere cristiana tiene que reconocer de que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre, y tiene que confesar a Jesucristo y tiene que poner a Jesucristo en primer lugar. Ese es uno de los puntos principales. Ahora, continúa diciendo, y todo espíritu que no confiesa a Jesús, o sea, todo espíritu que no reconoce que Jesucristo es Dios y es hombre, entonces este no es de Dios. Ahora, importante esto de que hay algunos predicadores famosos, que niegan literalmente la Trinidad y que niegan la deidad de Cristo o inclusive la humanidad de Cristo. Entonces, bien importante, porque muchas veces algunos cristianos escuchamos enseñanzas de algunos pastores y nos parecen muy bonitas y las escuchamos y las tomamos, pero no reconocemos que aquel que está enseñando niega la deidad de Cristo, o niega la humanidad de Cristo, o niega la Trinidad. Y para nosotros eso es terminante. Aquel que niega la Trinidad no puede ser un pastor evangélico, no puede predicarnos, no podemos nosotros recibir una enseñanza que venga de tal persona. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en aquel que ha venido en carne, que es Jesucristo. Ahora, para entender un poquito más esta idea de que ha venido en carne, es lo mismo que Juan dijo en los primeros versículos de Juan y del Evangelio de Juan y los primeros versículos de la carta de Juan, que resalta esta idea de que Jesucristo estaba en el principio y que por lo tanto era Dios. Bien, entonces, todo aquel que no ha venido en carne, entonces dice de que este es el espíritu del anticristo. Está diciendo de que aquel que rechaza la deidad o la humanidad de Cristo, en realidad es un opositor a Cristo, es enemigo de Cristo, está en contra de Cristo, es anticristo, está en contra de Cristo, ¿sí? Entonces, aún más, se nos dice de que nosotros, dice Juan, mejor dicho, le dice a los discípulos, ¿no? Dice, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, lo que está diciendo aquí es que este tipo de enseñanzas, este tipo de personas que van a tratar de enseñar en contra de la realidad, de la deidad y la humanidad de Cristo, ellos son anticristos y ya están en el mundo y está profetizado que tenían que venir.
Entonces, es bien importante porque nosotros estamos en sobreaviso que van a haber muchos que van a enseñar este tipo de cosas y eso lo tenemos que saber y tener bien en claro. Ahora, Juan está haciendo la diferencia, la clara diferencia entre aquellos que son verdaderamente creyentes y aquellos que son incrédulos. Los creyentes, que realmente enseñan la palabra de Dios de acuerdo a lo que Dios quiere, creen y confiesan que Jesucristo es completamente Dios y completamente humano. ¿Por qué confiesan eso? Porque ellos también son creyentes. Pero aquellos que no confiesan a Jesucristo en realidad no son creyentes, son incrédulos disfrazados de creyentes, disfrazados de pastores, disfrazados de lo que sea, pero son incrédulos. Entonces, importante notar esto, porque lo mismo que aplica para la gente entre el incrédulo y el creyente, aplica también para aquellos que se llaman pastores, aquellos que se llaman profetas, aquellos que se llaman maestros o lo que sea. Entonces, se está marcando la diferencia. Hay pastores que verdaderamente son creyentes y por lo tanto van a enseñar realmente lo que la palabra de Dios dice y van a confesar a Jesucristo, y vamos a tener otros que en realidad se dicen pastores pero no son creyentes y por lo tanto no pueden jamás enseñar realmente lo que Dios dice. Van a enseñar cosas en contra de Dios porque en realidad ni ellos mismos son creyentes. Entonces, Juan está marcando la diferencia tanto entre las personas como entre los creyentes. Entonces ahí nos está diciendo cómo nosotros probamos a los falsos maestros. Los probamos observando a ver qué concepto tienen de Cristo. Vamos a observar si exaltan, si confiesan a Jesucristo o no, o si rechazan a Jesucristo. Vamos a observar a ver lo que dice la palabra. Vamos a ver si ellos creen realmente que Jesucristo es Dios o no, o si niegan la deidad y la humanidad de Jesucristo. Eso es lo que dice la misma Biblia. Ahora, para terminar, quiero mostrar el último aspecto, que es un aliento que Juan da a los discípulos. Es un aliento, porque a veces que nosotros nos da un poco de temor, y a veces, lo entiendo, porque a veces se nos ha enseñado que nosotros tenemos que probar los espíritus en base a lo que sentimos en nuestro corazón, y no es lo que la palabra de Dios dice. Dios no nos dice que nosotros podamos probar al que predica o al que enseña en base a lo que sentimos en nuestro corazón. Nosotros vamos a probar al que predica y al que enseña en base a lo que dice y en base a su testimonio de cómo muestra que Jesucristo es el Señor o no. Pero viene una palabra de aliento para que nosotros estemos en paz. Y fíjense lo que dice verso 4. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Entonces es importante este versículo, primero y principal porque Juan les está diciendo a los discípulos, ustedes son de Dios. Y si son de Dios, han vencido a los falsos profetas. Si son de Dios, lo han vencido a los falsos profetas. ¿Por qué? Porque Cristo está con ustedes. Porque Dios está con ustedes. Entonces, si ustedes están en Dios, entonces van a tener victoria sobre las falsas enseñanzas. Es bien importante que eso lo podamos entender en nuestros corazones. Aquellos que son verdaderamente de Dios pueden estar en paz, tienen que obedecer el llamado para probar los espíritus, pero pueden descansar de saber de que si están en Dios, Dios les va a dar la victoria y les va a dar la capacidad para reconocer al falso del verdadero. Dice, porque mayor es aquel que está en ustedes que aquel que está en el mundo. Y a veces utilizamos este versículo para pensar de que Dios nos va a resolver todos los problemas, pero aquí no está diciendo de que mayor es Dios que el que está en el mundo para animarnos a pensar de que Dios va a resolver todos nuestros problemas. No, lo que aquí está diciendo es que Dios es más grande que la confusión que el enemigo va a traer y Dios nos va a dar la capacidad de discernir cuáles son las enseñanzas, las predicaciones y la administración que realmente viene de Dios, cuál no viene de Dios. Entonces, mayor es aquel que está en nosotros, o sea, Dios, que aquel que está en el mundo, o sea, Satanás, el enemigo. Fíjense lo que dice verso 5. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces el punto es este. Los que son del mundo, los que no son creyentes,
no van a oír la palabra de Dios, sino que van a rechazar la palabra de Dios. Los verdaderos creyentes van a enseñar lo que Dios dice, los falsos creyentes van a enseñar mentiras, ¿sí? El falso creyente no acepta a Dios, pero el verdadero creyente va a terminar rechazando lo que dice el falso creyente, y el falso creyente no puede aceptar lo que realmente Dios dice, sino que va a aceptar lo que dice el falso maestro. Entonces, de nuevo, las aguas están divididas. Si nosotros somos de Dios, la palabra de Dios va a morar en nosotros. Si nosotros no somos de Dios, la palabra de Dios no puede morar en nosotros. No puede morar en nosotros. Entonces, en esto termina diciendo, en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿En qué lo conocemos? Que el espíritu de la verdad exalta a Jesucristo como verdadero Dios, como verdadero Rey, por sobre todas las cosas, y no exalta más a nadie que a Dios mismo, a Jesucristo, y no a nosotros. Bueno, hasta aquí, hermanos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Sería bueno que puedan participar, que puedan comentar con agua de sus preguntas. ¿Ningún comentario? Yo no, Gaby. Bueno. David, Malvina, ¿alguna pregunta o un comentario para ustedes? No, no, claro, claro, todo. Excelente. Yo quisiera que viniera Dios a la Argentina para que lo solucione nuestros problemas, pero bueno, estamos a la lucha. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es orar por nuestro país. Hay que orar por nuestro país. Orar mucho. Sí. No, Bueno, yo entonces, todo claro también. Gaby. Bueno, ok, excelente, excelente. Bueno, entonces oramos al Señor y vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Y bueno, vamos de paso, ya que está, oramos por nuestro país. Gracias, Señor, te damos, Señor, por esta palabra que hemos podido compartir. Gracias, Señor, por la verdad de las Escrituras. Gracias, Señor, porque realmente nos enseña, nos guarda, nos cuidas y nos estás guiando en todo tiempo. Quiero pedirte de que bendigas a cada uno de mis hermanos, que les acompañes en esta noche, les dé descanso. Señor, que aún nos ayudes a seguir estudiando y profundizando en tu palabra. Señor, te pido por aquellos que no han podido subir, Señor, y también quiero pedirte por la situación política, económica de Argentina, social de Argentina, que está tan mal. Te pido, Señor, que guardes a nuestro país. Señor, que acomodes las cosas, que des oportunidades, Señor, a la gente para poder crecer, Señor, y que realmente se pueda vivir en paz, Señor, y con alegría. Señor, ponemos todo en tus manos, te damos toda la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén.